Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Diego Domínguez, del Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos, que coordinamos con Pablo Barbeta, que también está aquí presente. El equipo integra el Instituto Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires. La actividad de hoy es Palestina desde la dimensión religiosa. La actividad de hoy forma parte de un conjunto de encuentros que fuimos haciendo desde el año pasado sobre la cuestión palestina, abordarla de distintos clivajes, pasando por la cuestión palestina ligada a, a los bienes comunes, los bienes naturales. Eh, También tuvimos una actividad sobre Palestina desde el arte como resistencia. Eh, Otro de los encuentros también tratamos la cuestión de la violencia, en el marco del ascenso de determinadas lógicas globales, y ahí abordamos desde la cuestión palestina en esa clave. eh, y en esta oportunidad abordarla desde la dimensión religiosa. Eh, Les agradecemos a quienes se han sumado a la charla, a los expositores, expositoras, por aceptar, participar, al Instituto Gino Germani, por abrir el espacio, en la figura de Martín Unzué, su director, que no sé si Martín está por ahí, a ver si él iba a comentar, iba a decir Hola, algo. Ahí está Diego, Martín. estoy, ¿Qué pero tal, Martín? hablo en unos minutos, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Ah, En bueno, unos minutitos te prendo cámara y hablo. bueno, dale, dale, dale. Em, bueno, em, para nosotros, bueno, el contexto de la charla es un contexto particular. Lo venimos haciendo estos encuentros de diálogos del instituto eh, como un modo de contribuir en alguna medida a cierta visibilidad de lo que está ocurriendo actualmente en Gaza y Cisjordania, eh, definido desde distintos lugares como un genocidio monstruoso, eh, que hoy en día nos interpela en la condición humana, ¿no? Nuestra condición humana histórica está atravesada en términos de que somos contemporáneos de un genocidio. Eh, ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, ahí es parte de la pregunta. Eh, este tipo de instancias para nosotros es poder poner palabras en la medida en que esto ilustra, ilumina. eh, y en esta ocasión nos aparecían ciertas preguntas, por eso la dimensión religiosa, porque de alguna manera vemos el uso del discurso religioso en algunos casos para legitimar ciertas violencias. Eh, Vemos también y nos preguntamos acerca de cómo se vincula el clivaje religioso con otros clivajes, como los que fuimos viendo en términos de las identidades nacionales, en el caso de la emergencia eh, de la, de la resistencia palestina, en clave de disputas por recursos naturales, en clave de la geopolítica, ¿no? Cómo se vincula también ahí el clivaje religioso. En qué medida fue ganando terreno en la organización de la relación Israel-Palestina. Eh, y para estas y muchas otras preguntas, hoy contamos con la presencia que le volvemos a agradecer de Bárbara Hoffman. Ella es doctoranda en Historia por la Universidad de Buenos Aires. También está con nosotros Belén Torchiaro o Torchiaro. Bueno, ella ahí nos va a corregir. Eh, Torquiaro. Torchiaro, bien, italiano. La CH, así suena. Licenciada en Ciencias Políticas también por la Universidad de Buenos Aires. Ella es musulmana. Tiene una diplomatura en diversidad religiosa, también en la Universidad de Buenos Aires. Y finalmente Iván Vivas, él es licenciado en Teología. Nuevamente les agradecemos. La dinámica un poco la comentamos. Van a tener ahora una primera exposición de 15 minutos. Eh, Luego hacemos una ronda de cada uno de 5 minutos para dialogar entre ustedes también a partir de las exposiciones y luego pasamos a algunas preguntas. Yo no sé si Martín ahora está disponible, si no, este,
Parece que Martín estaba medio complicado con el tema del acceso también a la conectividad. No, pone un dedito para abajo. Bueno, Bárbara, ¿querés empezar vos? Si querés, si me faltó Dale. algo en tu presentación, podés completarla también. Adelante. Ahí va. No, está muy bien. La presentación, mi nombre es Bárbara Hoffman. Hoffman, depende de quién sí, depende de quién lo pronuncie, porque en mi familia se pronuncia sin la H aspirada, pero bueno, nunca me quedó muy claro cómo es la forma correcta, así que bueno. Un poco a partir de la invitación, justamente esta consigna palestina desde la dimensión religiosa viene muy ligada a una investigación que yo vengo haciendo con mayor y menor intensidad desde hace varios años. Y me parece que para esta instancia, del modo que preparé esta presentación, es resumiendo alguna parte de lo que fue mi tesis de licenciatura, titulada La conquista de Canaán, lecturas políticas, lecturas históricas, y un poco partía de la pregunta a partir del modo en que, bueno, yo misma fui educada en una escuela judía, trabajé en muchas instituciones judías, y a partir de la pregunta por el modo de enseñar historia dentro de estas instituciones judías, me puse a recopilar programas de estudio y recursos, material didáctico de distintas instituciones, para ver de qué manera se presentaba. Bueno, en una tesis uno va acotando como para tomar la forma de ver a partir de un ejemplo cuestiones más generales. Entonces me concentré en el episodio bíblico de la conquista de Canaán, porque me parecía como un episodio bastante como significativo para pensar, bueno, también eso enlaza una historia tal vez un poquito más conocida, que es la del Éxodo, el cautiverio en Egipto, y la conquista de la tierra prometida, ¿no? Entonces, a partir de la indagación en el modo en que ese episodio se presenta en los programas de estudio de escuelas y de profesorados judíos, también de enciclopedias, o sea, como de qué manera se presenta ese episodio, ¿no? La idea era analizar el uso del texto bíblico y de este episodio en particular en la elaboración de un relato de la historia oficial, digamos, cómo ese relato bíblico es considerado desde una crónica de eventos históricamente verificables. Bueno, acá, claro, el recorte también de estas instancias en donde uno presenta investigaciones de muchos años y que uno le dedicó muchísimo tiempo y que llevan muchísimo espacio, entonces poder concentrar y resumir lo más posible, ¿no? Me parece que de esta revisión de fuentes, que serían los programas de estudio, y la forma en que este episodio se relata a los jóvenes, niños y jóvenes educándose en estas instituciones judías, la pregunta era, bueno, ¿cómo es que estas instituciones académicas presentan un relato que pertenece claramente al área o a la esfera de la religión,
y que en estos estados occidentales están tan claramente separadas o pretendidamente separadas, ¿no? Traigo como contrapunto el debate sobre el creacionismo en una escuela no judía. No sería admisible enseñar el origen del mundo desde el prisma creacionista, o por lo menos eso generaría un gran debate. Entonces, la pregunta que movió mi investigación era por qué se da este desacople, ¿no?, entre los sistemas educativos del resto del mundo occidental y cómo dentro de este mundo occidental y bajo parámetros tan compartidos, a los niños y jóvenes judíos se nos enseña la historia de nuestro pueblo a partir de unas premisas que entran en tanta oposición o tanta contradicción con esta otra forma de este otro enfoque, ¿no? Así que bueno, un poco lo que para poder responder a esa pregunta, en realidad, ahí a lo que me retrotraje o digamos, lo que indagué en esta tesis de licenciatura fue en qué momento es que ese texto, el texto bíblico, comienza a ser o es resignificado o comienza a ser resignificado y empieza a ser leído desde esta perspectiva, digamos, laica, secularizada, ¿no? O sea, como si hoy vemos, hasta el día de hoy, ¿no? También esto un poco me estuve debatiendo en cuál era el inicio, el punto de inicio de esta presentación, si hacer como un recorrido por las fuentes y ir como comentando esta forma, ¿no?, en la que se expresa el pasado del pueblo judío, haciendo una lectura totalmente sacralizada del texto bíblico, si empezarlo así o si empezarlo por acá, que bueno, finalmente lo que decidí ver por qué o en qué momento es que se produce esa reinterpretación de este texto, ¿no? Que es lo que continúa operando hoy en día. Entonces, sí me parece necesario reponer algunas cuestiones que tienen que ver con como un clima de época del que el sionismo, que también habría que hacer una pequeña nota para precisar que el sionismo es un movimiento político que de algún modo tomó elementos del judaísmo como bases para la consolidación de su proyecto y su eh, eh, proyecto identitario, proyecto político, ¿sí? Bueno, es todo un desafío poder resumir el gran movimiento o el momento histórico en el que el sionismo surge, este movimiento político que originalmente abogaba por la resolución de la llamada cuestión judía en Europa, fundamentalmente a partir de la inmigración de los judíos que vivían en Europa hacia un territorio donde hubiera de conformarse un Estado nacional específico para judíos. Entonces, acá lo que propuse un poco como recorrido para en uno de los capítulos de esa tesis y también como punteo o como jalones en esta presentación, son cuatro momentos en que el sionismo o este proyecto, este movimiento político se desarrolló y de algún modo tomó para sí esta relectura
del texto bíblico en clave secular como uno de los pilares y fundamentos de su proyecto, ¿no? Entonces, hay una instancia de conformación de ese movimiento en Europa misma, donde, claro, el tema es que judíos en distintas partes de Europa, sobre todo Europa del Este, tenían que, o sea, el sionismo intentaba constituir un nacionalismo a la usanza de los nacionalismos que estaban surgiendo, emergiendo para la misma época en la misma región. Sucede que el nacionalismo judío tiene ciertas particularidades que lo distinguen drásticamente de los otros nacionalismos. Y una fundamental es que el único elemento aglutinante para ese movimiento en construcción era la religión, porque ni siquiera el idioma, ni la ubicación geográfica, ni las tradiciones, ni la cultura de los judíos que vivieran en, no sé, Rusia o Alemania o las distintas partes de Europa donde estuvieran afincados, podía como aglutinarlos. Entonces, ahí hay todo un proyecto de ingeniería social muy potente que, en primer lugar y desde ese lugar, fomentó de algún modo una nueva identidad, una identidad judía transnacional, digamos, que pudiera justamente vincular a estos judíos que habitaban en distintas partes de esa región. Y en este sentido, acá hay una primera, a ver, no digo que por ahí sí también podemos, como nota al pie, un pequeño disclaimer, porque se puede trazar otras formas de lectura del texto bíblico, pero a los efectos, bueno, de esta presentación, como el punto para este tipo de uso específico del texto bíblico al que me estoy refiriendo, este momento de los nacionalismos, la era de los nacionalismos, sobre todo la última parte del siglo XIX, fue como el momento, ¿no? Donde esos relatos, esas narrativas, se construyeron como, o se reconsideraron como parte fundamental de ese pasado glorioso que conferiría una nueva identidad que agruparía a todos estos individuos que en un principio tenían poco que ver entre sí, más que nominalmente la religión, porque ni siquiera las prácticas religiosas de los judíos en las distintas partes del mundo coincidían. De modo que esta idea de enlace ancestral proporcionó uno de los fundamentos que incluso, bueno, uno de los pilares del nacionalismo, la idea de raza, también podía venir a completar, ¿no? Tenés 3 minutos, Entonces, Bárbara. 3 minutos. Sí. Perfecto, siempre calculando mal. Bueno, esto igual es como la siguiente etapa es la construcción de esa idea en Palestina previo a la formación del Estado de Israel, una idea de tierra de Israel o Eretz Israel en hebreo, al que a partir justamente de la lectura de esta interpretación tan particular del texto bíblico, se podía apelar para justificar la presencia de estos colonos europeos en los asentamientos creados a partir de la última parte del siglo XIX. A partir de la constitución del Estado de Israel, ya desde el 48 en adelante, con la oficialización del establecimiento del Estado de Israel en Palestina, esa misma idea y esa misma lectura
sirvió de, bueno, esto, de justificación o de basamento para la legitimación de la constitución de ese Estado en ese lugar. De modo que este mismo uso, esta importancia que se le da a los episodios bíblicos, digamos, obviamente como un poco podados o sea, aislados del elemento divino, de la intervención divina, se toma como la epopeya que conecta a los hebreos, a los patriarcas, o sea, y forma como el punto cero de una cadena que llega al día de hoy, ¿sí? Así que, digamos, esta idea de los patriarcas y después del cautiverio en Egipto y después de la conquista de Canaán y después la diáspora y el retorno el retorno entre comillas, digamos, es uno de los fundamentos ideológicos de la presencia del Estado de Israel en Palestina. Así que bueno, esa sería como un poco hasta el día de hoy, la forma y digamos la centralidad con la que opera la religión en la vida institucional, ¿sí? Israelí, y no solo en el Estado de Israel, sino para todos aquellos judíos, por sobre todo, para todos aquellos judíos y no judíos que viven fuera del Estado de Israel y que asumen también este relato como bueno, elemento fundamental para la justificación y la legitimación del Estado de Israel y de los judíos allí. Gracias, Bárbara. Por favor. Después podemos redondear algunos elementos que trajiste, ¿sí? Bueno, Iván, ¿querés seguir vos? Dale, sí. Voy a chequear el tema. Sabes que no probamos hoy más temprano. Le contamos a la gente. No chequeamos hoy más temprano si yo podía compartir, pero vamos a confirmar ahora mismo. Un segundito. A ver si nos permite. Vamos a chequear. Ajá. Bien, ¿se está viendo? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, yo voy a ir directo acá. Y si lo paso, ¿se ve también? ¿O ya no? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Sí? Listo, Sí. bueno, perfecto. Realizada la prueba, vamos entonces con esta pequeña breve exposición. En realidad, bueno, pensé bastante sobre cómo poder esbozar algunas conclusiones en estos minutos de un tema que ya vengo trabajando hace bastante. Yo tengo una licenciatura en teología por el Instituto Universitario ICEDET cuando existía, y nosotros cuando terminábamos la carrera, al final de la carrera, hacia el final de la carrera, teníamos que elegir entre 5 departamentos, le llamábamos 5 áreas de investigación. Una de ellas era la Biblia, los textos sagrados, en este caso los textos sagrados del cristianismo, y ese fue justamente en lo que yo realicé mi tesis, puntualmente el Antiguo Testamento. Después tuve la oportunidad de andar por Palestina en 2 oportunidades, una de ellas a través del programa, o sea, siendo voluntario del programa del PEAPI, que estoy seguro que mucha gente acá conoce. No abriría ese paréntesis porque sé que eso lleva un par de minutos, pero en todo caso después podemos volver sobre eso. Entonces tengo por un lado el componente de la experiencia, de estar allá en terreno. Estuve viviendo en Belén 3 meses. Y también un poco la expertise y la cuestión más de la investigación en términos bíblicos. Y yo venía trabajando el último año con un grupo de personas de mi iglesia, de la iglesia luterana. Venimos trabajando justamente interpretaciones bíblico-teológicas en clave de derechos humanos, para poder entender qué es lo que está pasando, o mejor dicho, para tratar de tener herramientas de lectura y poder profundizar sobre algunas cuestiones que vemos, ¿no?, actualmente que están pasando en
en lo que es el genocidio en Gaza y la situación de ocupación de más de 70 años en Cisjordania, ¿no? Y toda la situación en Palestina ha sido bastante shock para muchas personas que, digamos, en el último tiempo, estoy hablando en el contexto de mi iglesia, ¿no? En el último tiempo ha sido como un redescubrir eso. Si bien siempre se habla de los textos bíblicos en los espacios religiosos, no siempre se le entra desde estas perspectivas. Entonces, bueno, me parecía importante trabajar la cuestión de interpretaciones bíblico-teológicas. Pero bueno, interpretaciones bíblico-teológicas es como decir, no sé, investigación, y qué sé yo, es como decir tema filosófico o investigación histórica, ¿no? Es algo súper amplio. Entonces, el tema puntual es interpretaciones bíblico-teológicas acerca de Palestina. Y puntualmente intentar, en relación a esto, tener preguntas disparadoras que nos permitan acercarnos al tema y por lo menos pensar algunas ideas que no es que se resuelven en la medida que se plantean, ni mucho menos, pero sí por lo menos pueden presentarse como pistas para pensar. Y pensaba en estas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es el tema de fondo a la hora de hablar de las religiones monoteístas que están presentes en Palestina? Esta pregunta inicial tiene que ver justamente con que uno se da cuenta muy rápido estando allá que no es un tema religioso, eh, pero también se da cuenta muy rápido cómo el discurso religioso termina, cala bastante como para que uno pueda ver que es el lugar donde más se tensiona y donde más se busca generar muchas veces ciertas suerte de rivalidades, vamos a decir, que en verdad no existen como tales. Es decir, no hay una preocupación real de la cuestión religiosa, sino más bien de la cuestión bien puntual, de la cuestión terrenal y a partir de la cuestión política. Lo religioso termina siendo, sobre todo en casos de quienes defienden la ocupación, un argumento ideal. Pero cómo se habla de la Biblia y cómo de alguna manera se puede hablar también de lo que está pasando en Palestina sin caer en comparaciones anacrónicas y descontextualizadas. ¿Y a qué apunto con esto? Bueno, es que, como vamos a ver en un ratito, ahora en breve, en la próxima creo, no se puede hablar de Israel bíblico y del Estado de Israel actualmente como si fueran la misma cosa, ¿no es cierto? Y leer la Biblia desde ese lugar es problemático para tratar de entender lo que pasa en Palestina. Y justamente hace el juego a una narrativa que justamente va en detrimento de los palestinos y las palestinas. Y se puede hablar de interpretaciones bíblicas, digamos, sin tener en cuenta que esas interpretaciones bíblicas son funcionales a posturas teológicas. La verdad que es imposible poder pensar que uno dice, bueno, yo interpreto de tal manera, no sé, la toma de la tierra, o interpreto de tal manera los 10 mandamientos, interpreto de tal manera el arca de Noé, interpreto de tal manera, qué sé yo, la multiplicación de los panes de Jesús, o el Apocalipsis. Bueno, cada interpretación va a tener un background teológico, va a tener pilares teológicos de los cuales se está agarrando esa interpretación, ¿no? Por eso hablamos de interpretaciones bíblico-teológicas, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente lo complicado es poder escarbar, digamos, en la cuestión político-religiosa con respecto a la pertenencia de la tierra, tomando en cuenta esto, ¿no? Porque ahí es donde se empieza a enmarañar. Porque no se puede hablar de todo esto sin hablar de qué es el sionismo cristiano. Y un poco lo que venía trayendo Bárbara recién, la verdad que me viene perfecto, porque ella hablaba justamente de cómo se ha vuelto a leer esos textos de manera secular, cómo se ha vuelto la religión en cierto punto un tema que aúna, digamos, o que ha aunado a judíos europeos y al pensamiento judío europeo en la constitución, digamos, del sionismo y en cómo se va consolidando. Pero a mí me parecía interesante para para la ponencia de hoy pensar en términos teológicos qué es el sionismo cristiano también. ¿Qué dice? ¿Qué postula? ¿Cuáles son las claves para entender el sionismo cristiano? ¿Qué hay detrás del sionismo cristiano? Sabemos que es un proyecto colonial, que es un proyecto político, que, digamos, está desplegado como todo lo que ya conocemos del sionismo y cómo se encarna puntualmente allá. Pero lo que a veces no hablamos en profundidad es, en términos teológicos, qué es lo que dice, ¿no? Acá hay un texto, este es un paper, un artículo de revista teológico muy bueno de Goran Garner, que es un poco lo que estoy utilizando para
para dar esta pequeña charla, este pedacito, esta ponencia chiquita, que lo recomiendo mucho, que lo tengo, que lo puedo pasar si a alguien le interesa. Y él plantea que hay 5 llaves, o bueno, keys, dice él, claves también podrían ser, para entender teológicamente el sionismo, ¿no? La primera tiene que ver con la venida de Cristo. Hay una selección de textos que están puestos de una manera particular y que se leen en ese orden y con cierta interpretación bien intencionada para hablar de la segunda venida de Cristo. Es decir, el sionismo cristiano plantea que eso es, por un lado, inminente y por otro lado, que hay pruebas en los textos bíblicos de que eso va a pasar. Al ordenar los textos de esa manera y pensando en función de la segunda venida de Cristo, es que Israel tiene que estar constituido como tal. No puede no haber Israel. La segunda llave o clave es un Israel centrismo, ¿no? Pensar desde y hacia Israel, como pueblo y como nación. Como pueblo en términos bíblicos, como nación en términos actuales. Y ahí es donde se empieza a confundir el Israel bíblico con el Israel actual, con el Israel moderno de alguna manera, ¿no? La tercera clave, que a mí me parece, la verdad esta es una de las más, que la vemos más seguido, por lo menos los que estamos en círculos religiosos o frecuentando algunas iglesias, que es profecías de ayer cumplidas hoy. Es decir, todo lo que está en los textos bíblicos se está a punto de cumplir todo el tiempo. Y se encuentran casualidades constantemente en el mundo actual hoy. En este mundo real, uno encuentra que pasó tal cosa, se enfermó el Papa, hay algo seguramente en el plan de Dios para que esté enfermo Bergoglio justo ahora, porque es el tiempo inminente y porque se está por cumplir la profecía del profeta Oseas o cualquier otro profeta menor que por ahí uno tiene ahí perdido la profecía, la encuentran y dicen, bueno, esto es clave, es una prueba de que está por pasar la segunda venida de Cristo, que es de alguna manera la interpretación del final de los tiempos. Hay muchos textos, muchísimos. Acá no me dio tiempo porque me pareció muy engorroso ir copiándolo texto por texto, así que directamente hice copy-paste del PDF, que por eso está en inglés, donde van a ver todos los versículos bíblicos en Mateo, en Lucas, en Hechos, en Romanos, en Segunda Tesalonicenses, donde se da cuenta de estas profecías. Hay cosas que van encontrando en estos textos del Nuevo Testamento que son profecías que fueron dichas en un tiempo, pero que se están cumpliendo ahora, ¿no es cierto? Es interesante que en Marcos y en Juan no hay nada. Y en los profetas menores, si vamos al Antiguo Testamento también, hay varias menciones. Lo que dice Garner, que es reinteresante, es que en realidad los profetas menores se van muy poco. No hablan cuando hablan de, por ejemplo, la segunda venida de Cristo o de otros temas, pero cuando tienen que hablar de las profecías, van a los profetas menores con textos que son bastante poco conocidos. Y en los profetas mayores, que son entre ellos Jeremías e Isaías, dos de los más importantes, ahí sí, ahí van muy habitualmente y vamos a encontrar incluso en iglesias cristianas sionistas que hay muchas de estas cuestiones, ¿no? Hay muchos de estos textos bíblicos citados y pegados o proyectados o lo que sea en algunos lugares y que tiene que ver justamente con una interpretación actual del Israel actual sobre un texto que es antiquísimo, ¿no es cierto? Todas las profecías, todas estas que se van encontrando en esta lectura sionista de la Biblia, apuntan a las mismas cuestiones teológicas, ¿no? Que conceptualmente son promesas que todavía no se cumplieron, pero están a punto de. Muy poquitas se han cumplido. Y la selección de los textos es muy cuidadosa. No hay textos por fuera de eso que sean utilizados. No es que discuten con toda la Biblia, con la amplitud de toda la Biblia, sino con solo algunos textos. La cuarta clave para esto, dice él, de las 5 que son, es una comprensión de lo profético, digamos, que se va interpretando en el tiempo. A su tiempo, si no lo entendemos ahora, no importa. Se va a entender en un ratito. O va a venir alguien que lo va a explicar bien. Pero no se preocupen que se va a explicar. Es como un autoconvencimiento, digamos, de que lo profético en algún momento va a ser explicado. Así que si hay una profecía, si está en la Biblia, si nombra a Israel o al fin de los tiempos en relación a Israel o a la segunda venida de Cristo en relación a Israel, entra dentro de estas interpretaciones, ¿no? Y lo interesante de esto es que no alcanza solo el texto. Para que esto tenga sentido tiene que haber alguien que lo explique. Y es ahí donde hay, bueno, cuenta Garner, los millones de libros que se venden de autores que justamente explican las profecías. La quinta y la última es la manipulación total de los textos. No importa, digamos, no hay una búsqueda de entender qué pasó con un texto en un tiempo determinado. Lo que sí importa es lo que pasa con el texto hoy.
lo cual genera esto descontextualizado, esto desubicado, esto anacrónico, porque terminamos llegando a la idea de que los textos no importaron, o no importa lo que los textos trataron de decir en su tiempo, importa lo que tratan de decirme hoy. De esta manera tomo esto ya directo de Gardner, que me pareció genial, que es la teología y los textos sagrados se han aplicado y ajustado al desarrollo del Estado israelí moderno, ¿no es cierto? Lo que acá está tratando de llevarnos a la idea justamente es de que todo lo que hoy de alguna manera se está desarrollando en términos de políticas de Estado, etcétera, todo va a encontrar algún tipo de asidero en esta teología y en los textos sagrados que la secundan, ¿no? Los autores cristianos sionistas de esta manera dividen de alguna manera entre amigos de Israel y enemigos de Israel, ¿no? Y bueno, incluso las profecías hablan de una catástrofe a la cual hacen alusión, menos por ahí, pero todo es parte de un plan divino, ¿no? Todo está previsto y es inevitable. Por eso son, de alguna manera, guardianes de una especie de teología del poder que crea amigos y enemigos, lo que decíamos recién, y que todo va a estar atado de alguna manera a lo que suceda o deje de suceder en Tierra Santa. Por el contrario, el nacionalismo árabe y palestino, así como los movimientos islámicos, se conciben como fuerzas demoníacas que deben ser derrotadas a toda costa. Los autores cristianos sionistas son prisioneros de esas propias nociones. No pueden generar hermenéuticas por fuera de esto. Digamos, en cualquier otra hermenéutica no podrían encontrarse del todo cómodos justamente porque perderían la idea de la teología del poder de estos textos seleccionados que apuntan a estos mismos postulados, ¿no? A mí me gustaría, para cerrar, creo que ya estoy casi en tiempo, me quedan 2 o 3 minutos, Diego, ¿no es cierto? Estoy ahí, ¿no? Sí, exactamente, te queda un minuto. Dos Un o dos minuto. minutos. Dame dos y cierro. Bueno, Dale, dale. esto quiero trabajar un poquito, muy, muy, muy chiquitito, 2 minutos. Hay, digamos, una serie de textos bíblicos que para ellos son fundamentales, como el Éxodo y el Apocalipsis, digamos, para las comunidades cristianas sionistas, para los grandes pensadores cristianos sionistas, que son interpretados a la luz de lo que pasa ahora, como decía recién, y no a la luz de lo que pasó. Ejemplos muy sencillos, como en el Éxodo, por ejemplo, hay un lenguaje simbólico, alegórico, que hace alusión a la comprensión de aquel tiempo. Fíjense que hay 10 plagas, ¿no es cierto? De las cuales en todas va pasando algo que se apaga, que se rompe, que se inunda, que algo tiene que pasar, digamos, bastante heavy con algo de las plagas. No sé, por ejemplo, las langostas, que eran sagradas en aquel momento para los egipcios. El Nilo, que se hace sangre, que era sagrado, era un dios. El hijo del faraón, entendiendo que el faraón era un dios también. La oscuridad, cuando Ra, el sol, era un dios. Cada una de las plagas son dioses egipcios o elementos sagrados egipcios que el dios de los esclavos hebreos va derrotando. Entonces, cuando una mirada cristiana sionista te dice, no, eso no importa lo que quiso decir, importa lo que quiere decir ahora, que Dios nos está dando a nosotros, los hebreos, la tierra y que vamos a ir a tomarla, porque después esto termina con Josué y la toma de la tierra, como explicaba Bárbara, en lo que va a venir después en Jericó, etc. En realidad, está interesante poder llevarlo a su tiempo y ver cómo cada uno de los elementos de los textos bíblicos hacen en realidad a interpretaciones posibles. Y lo mismo con el Apocalipsis interpretado desde la mirada del Armagedón, desde la mirada de la segunda venida de Cristo, del final de los tiempos, de algo futuro, inminente, inmediato, y en realidad si uno va un poquito a lo que quiso decir el Apocalipsis en su tiempo, no es otra cosa que un lenguaje cifrado, creado para poder, en el contexto del Imperio Romano, las comunidades cristianas perseguidas, poder darse esperanza, poder darse aliento, ¿no? No tiene nada que ver con que ahora se haya enfermado el Papa o que esté pasando un cambio de presidencia en Estados Unidos o cantidad de otras cuestiones, ¿no? O podrá tener que ver, pero no necesariamente deberían estar atados y deberían estar atados como la única interpretación verdadera. Cierro con la mención de Naim Atik, que a mí me parece re interesante, es un teólogo palestino, PhD en teología, el tipo es un grosso, escribió mucho, y su gran obra, Teología de la Liberación Palestina, justamente lo que hace es revisar mucho de esto que vimos acá, y siempre desde una mirada cristiana, desde una mirada donde Cristo de alguna manera es quien viene a liberar a, entre otras cosas, los palestinos, porque es liberador de pueblos oprimidos. Así que me parece re interesante como para dejarlo de cierre y agradecer que me pasé un minuto o dos. Gracias, Iván. Muchas gracias. Excelente también, como lo de Bárbara.
Belén, te escuchamos. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es siempre un honor estar hablando de Palestina en estos tiempos. Em, Brevemente comento que vengo de una familia mixta, mi apellido es italiano, de una familia súper católica por un lado, e islámica siria por el lado de mi madre. Em, no hay familia árabe en la cual no se viva con profunda herida la causa palestina, sobre todo después de 1948. Justamente es un año de fractura social, cultural, política, de todo el pueblo árabe. Quisiera empezar a enmarcar un poco, yo también quería, es complejo hablar en breves minutos sobre la islamización de la zona, que en realidad es un poco lo que quería venir a presentar hoy, y lo que se llama islamismo, ¿no? Fundamentalmente quiero dividir en las palabras, en las definiciones, eh, que no todo es lo mismo. Islam, islamización e islamismo son cosas diferentes. Eh, el islamismo es básicamente es un movimiento político que, bueno, es lo que quiero describir hoy, un poco tomando en cuenta de lo que decía Bárbara, ¿no? También un movimiento, el islamismo como movimiento político con base fundamental, obviamente, ¿no? Fundamentos, por eso viene también la palabra fundamentalismos, en fundamentos religiosos sobre el Islam, en un movimiento que se puede también hacer muchísimas analogías, y a eso voy a ir ahora a hacer esta descripción sobre los tipos de nacionalismo. En eso me siento muy empatizada con lo que mencionaba Bárbara, ¿no? Sobre el pueblo judío y su diáspora, y hablar de estos nacionalismos y encontrarle, sabemos las personas que estudiamos los fenómenos de los nacionalismos y los fenómenos del poder a través de los nacionalismos, que se crean, ¿no? Este creacionismo que se mencionaba anteriormente, se crean a través de determinados conceptos de los cuales hay que crearlos. El Estado-nación actual y estos nacionalismos fueron creados por millones de argumentos, todos diferentes en sí mismos. Podía ser la lengua, la pertenencia localizadora, etcétera, etcétera. Aclarar una cosa que siempre me parece como muy fundamental: ¿por qué Palestina es islámica? ¿Por qué el Islam toma a Palestina? Como en 2 minutos de decirlo, básicamente el Islam es la tercera religión monoteísta abrahámica en orden de aparición. De hecho, yo hoy propuse el tema de que hablemos de judaísmo, de cristianismo y después de Islam, en este orden, cuando me preguntaron justamente por el hecho de la aparición religiosa a lo largo de la historia. El Islam cree en su principal profeta, que es el profeta Muhammad, o en árabe, o Mahoma en españolizado, en el cual se cree, ¿no? Fundamentalmente está en el Corán, que uno de su principal viaje nocturno, ¿no? El capítulo 17 del Corán, fue hacia la gran mezquita, la mezquita Al-Aqsa, ¿no? En este viaje nocturno, y se conecta con Dios. De hecho, el Corán lo describe como que se acerca, está tan cerca del cálamo en que Dios escribe, ¿no? Que siente el tintineo. La descripción es específica. Para pensar también en los orígenes del Islam, las primeras mezquitas en Medina estaban construidas en dirección hacia Jerusalén, en dirección
hacia la gran mezquita Al-Aqsa. De hecho, antes de la toma del profeta de la Meca como punto de referencia fundamental del Islam, en todo ese proceso histórico del Islam originario, para llamarlo de algún modo, el punto de referencia donde se rezaba la qibla, que se dice en árabe, que es el punto de referencia hacia donde los musulmanes rezamos, era dirigido hacia Jerusalén como base de Tierra Santa, como punto también de peregrinaje y también de unificación de todos los profetas, ya que el Corán como tercer texto sagrado, como tercera escritura sagrada en el orden de aparición histórico, une, ¿no?, a todos los otros profetas de la tradición bíblica judeocristiana, ¿no? Porque estamos hablando de la misma tradición Abraham. Eso me parecía importante enmarcarlo, porque siempre que hablamos hay una cuestión a través de la aparición del Islam, en cómo se lee, en esta retórica, ¿no?, eurocéntrica y absolutamente colonizadora, de los recortes que se hacen sobre Palestina, sobre el Islam, de los recortes y los saltos históricos en el vacío total de por qué Palestina es islámica o por qué es una tierra que también es sagrada para toda la comunidad islámica internacionalmente, o dicho de otro modo, transnacionalmente. Dicho esto, el corte histórico que tienen que hacer absolutamente es llegar a mediados de los años del siglo XX, específicamente en el momento de colonización británica. Es un momento fundamental para la zona y es un momento fundamental también para la concepción del Islam. En el concepto en el momento que llega la colonización europea, ¿no?, que esto, el gran autor Edward Said, del que siempre hablamos cuando hablamos de Islam, de Palestina, de colonización, ¿no?, menciona como Europa no llega a esa colonización, a esa ocupación sin los 300, 400 años anteriores a eso, para hacer toda una base, ¿no? No se inicia desde el momento que se dividen el territorio, las potencias europeas, sino que hay toda una base estructural, una retórica eurocéntrica, racista y purista en el sentido, ¿no?, de pensar a esa otredad, esos árabes, musulmanes, como los salvajes, el otro al cual conquistar. Cuando llega esta colonización británica, claramente toda la región cambia, el Islam también tiene profundas transformaciones, y llega lo que en la región, sobre todo nace en Egipto, en 1928, a finales de los años 30, la primer génesis de lo que hoy en día se considera como Islam político, en donde se mixtura la idea de que el Islam tiene que llegar a la sociedad, que hay que organizar un Estado en torno a los conceptos islámicos. Esto llega a través de Al-Ikhwan al-Muslimin, o lo que se llama la hermandad musulmana, y se propaga en toda la región. Inicia a propagarse como claramente es el concepto fundamental era volver a los orígenes, ¿no? Volver a los orígenes, a estos orígenes, a esta sociedad que se vio devastada por el concepto de la colonización europea, que se presuponía nos venía a traer la modernidad a nosotros que éramos pueblos fundamentalmente, mayoritariamente campesinos y rurales. Y con esa modernidad también llega la colonización sionista a lo largo, ¿no?, de los años al inicio de la colonización británica, incluso también antes. Luego de esto llega la gran catástrofe, la Nakba, la catástrofe para todo el mundo árabe islámico. En 1948 se fractura el mundo árabe islámico y se fractura también las ideas de este mundo árabe islámico.
Digo árabe islámico adrede, es una intención mixturar lo árabe que hace alusión a una definición étnica y lo islámico que hace alusión a una identidad religiosa. Eh, con la llegada de la Nakba llega la destrucción también del ser y del sujeto propio, ¿no? De una sociedad absolutamente fragmentada, y inician una serie de situaciones a lo largo de Palestina. El panarabismo como concepto político, laico y secular, intentando poner orden y luchar contra este Estado, contra el Estado de Israel que se instala, y luego la segunda gran pérdida total de 1967 con la Guerra de los 6 días, o la Guerra de Yom Kippur, o la Guerra de Ramadán, porque también fue en Ramadán. Luego de eso, claramente, la conducción palestina, donde ya existían los diferentes grupos que pensaban por la opción islamista, triunfa la opción de la OLP, una opción secular y laica, en donde su carta fundamental era la convivencia de todas las religiones y la idea de un nacionalismo palestino secular. Que luego de esto, y es acá el punto fundamental, con la primera intifada a finales de los años 80, llega el auge bueno, y la creación de lo que hoy en día entendemos como Hamas, fundamentalmente por esto, ¿no? Por la pérdida del concepto, ¿no? Y del liderazgo de la OLP en diferentes territorios, el constante asedio del gobierno israelí en dividir al liderazgo palestino, las masacres de los campos de refugiados, el éxodo de toda la población palestina, la masacre de Sabra y Shatila en 1982, las masacres, porque nosotros hoy en día hablamos del genocidio actual en Gaza, pero la historia del pueblo palestino, la historia es una historia de genocidio desde la Nakba, desde 1948, es una historia de un éxodo y de diferentes generaciones que viven en diferentes territorios, tanto sea el palestino ocupado, los territorios autónomos, si se puede decir, como esa es la definición, palestinos de Cisjordania, y la Franja de Gaza, que termina siendo en el 2007, luego del acceso total de Hamas al poder, en una cárcel a cielo abierto. En todo este escenario, el islamismo presenta otra voz. El islamismo presenta una voz que renueva la idea de este orgullo perdido, esta nacionalidad que no se encuentra en ninguna parte, ¿no? Esta humillación pública ante el mundo occidental, este modo de invisibilizar constantemente al pueblo palestino. Toma el islamismo toman estos grupos, fundamentalmente Hamas, toma muchísimos conceptos religiosos traídos a la realidad palestina, una realidad absolutamente devastada, y una OLP fundamentalmente que acusada de una corrupción enorme, acusada de ser grandes oligarcas en realidad también, y en donde los movimientos islamistas acceden al territorio, acceden a la calle, acceden a la población palestina, y Hamas, no nos olvidemos que accede a través de las elecciones, porque hace un cambio, vira de decir no negocio nada con la OLP a negociar en el 2006 para poder entrar en elecciones
y claramente elecciones que no se hacían hace 10 años, porque las primeras elecciones se habían hecho en el 96, luego Un para las minuto, elecciones, Belén, un sí, minuto. luego para las elecciones del 2006, Hamas toma esto a través de los discursos islamistas y, y termina, bueno, ganando estas elecciones y después en el 2007, en una especie de cuasi guerra civil, toma el poder de Gaza completamente. Es muy complejo, podríamos seguir, ahora vamos a seguir en la segunda tanda, pero básicamente para resumir, decir que los conceptos islámicos son tomados como idea de identidad, esa identidad fraccionada en miles de partes, también en la gran diáspora y en esta reivindicación del ser, del sujeto que deja de ser, ¿no? Con la Nakba. Gracias. Gracias, Belén. Bueno, como habíamos dicho ahora, seguramente, o les proponemos esto, si pueden ahí encontrar, reforzar algunas de las cuestiones que trajeron y quedaron pendientes en la primera exposición y qué cuestiones de las otras exposiciones las han interpelado. Repitamos ahora el orden también. Bárbara, tenés 5 minutos. Bueno, un poco con lo que estabas diciendo, Belén, como a veces la misma situación aparece como espejada, ¿no? Y, y cómo la misma operación puede ser como un recurso de opresión y de resistencia, porque creo que esto por lo menos el modo en que yo considero la instrumentalización de elementos religiosos a los fines de consecución de un proyecto político, operan o van dirigidos así en esa dirección, ¿no? Bueno, de legitimizar una situación de opresión, de colonización, de ocupación. Y bueno, cómo también esa misma operación ha sido o puede ser también incluso para los propios judíos que tomaron eso en su momento, en el siglo XIX, en Europa, esa redefinición identitaria y esa incorporación de elementos religiosos en una nueva identidad pudo haber sido una instancia de resistencia, ¿no? Bueno, es como siempre quedo dándole vueltas a este asunto porque, bueno, no puede ser entendida como esto, una estrategia de opresión o de resistencia. Con respecto a otra cosa que como que en algún momento mencionaste el término diáspora y no sé si lo utilizaste o lo empleaste para describir esa situación de judíos en Europa, también como desarmar el discurso, ese discurso que devenido colonizador, y señalar que esta idea de diáspora es una construcción muy actual, ¿no? O sea, que hay que discutir bastante y repensar o rastrear si efectivamente esa diáspora existió como tal, ¿no? Así como la salida de un pueblo y la dispersión y la reunificación, que sí, por ejemplo, es rastreable para los palestinos después, o sea, desde el siglo XIX en adelante, fundamentalmente a partir del 48, se verifica una diáspora, se verifica un exilio. Ahora, cuando hablamos de diáspora, para lo que se emplea el término diáspora en el discurso nacional sionista,
bueno, es un poco también más espinoso el término. Solamente como mencionar eso. Gracias, Bárbara. Bueno, Iván, te quedan unos minutos, Bárbara, pero está bien. Bueno, esas son las cosas Está que... bueno para dialogar. Hmm. Yo quedé muy impactado por todas las otras ponencias, me gustaron muchísimo. Agradezco mucho lo que ha traído cada una de las compañeras en el panel. Por un lado, al traer la cuestión más vinculada al pensamiento sionista desde el punto de vista religioso, hay una conexión con, obviamente, esos anclajes históricos que trajo Bárbara. Creo que hay un montón de anclajes que, digamos, hay puntos de contacto y para articular muchísimo. En un momento cuando ella estaba hablando, a mí me dio la impresión de que del otro lado, quien iba a escuchar lo mío, yo todavía no había hablado, podía llegar a pensar que nosotros dos hablamos antes y preparamos medio en conjunto. Y la verdad es que no, simplemente se dio de que pareció como un pase, ¿no? Que ella venía hablando un poco de la cuestión histórica del sionismo y yo pasé a la cuestión teológica del sionismo. Pero la verdad es que me pareció que ha quedado en ese, digamos, en ese punto de contacto una especie de articulación. Con respecto a lo que trajo Belén, a mí me gustó un montón, sobre todo porque el cristianismo, en ese sentido, digamos, hay mucho prejuicio de comunidades cristianas, sobre todo de comunidades cristianas sionistas, pero no solo con respecto al Islam, ¿no? Y me parece que ahí posturas como estas, desde la mirada de la construcción de la identidad y de cómo eso tiene, por un lado, la cuestión más histórica, pero también cómo eso se viene en el devenir, digamos, se viene traduciendo en diferentes movimientos y en diferentes matices que a veces no son tenidos en cuenta por caer en estereotipos. Lo que termina pasando es que, por lo menos desde un cristianismo más termo, permítanme la expresión coloquial, desde un cristianismo mucho más termo, no se está abierto a ese diálogo, ¿no? Con el Islam. Y yo creo que es hiper necesario. Más estando en Palestina, una de las cuestiones que a mí más me impactó fue justamente la convivencia pacífica entre practicantes religiosos de todas las tres religiones monoteístas. Yo, hablando en Ramallah con los rabinos por los derechos humanos, me encontré que ellos andaban por Ramallah lo más panchos y se saludaban con el imán y con el cura y con el pastor y con no sé qué. Y digamos, ahí no hay una cuestión de hinchadas que sí se dan en el plano de lo político a la hora, ni siquiera de hinchadas ahí, pero sí se generan esas tensiones a partir de lo ideológico, pero me pasó muchísimo más en Belén, cuando, bueno, por un lado, en Belén hay un montón de cristianos, la mayoría de los palestinos son cristianos, hay una cantidad de cristianos enorme, pero están los que iban, por supuesto, también a la mezquita, y hablando con ellos, ellos cuando después de hablar un rato me preguntaban qué hacía yo les decía, bueno, yo soy pastor, qué sé yo, de la iglesia luterana, no sé qué, no sé cuánto, y decían, Jesús, good guy, como, es un buen tipo. Como había ahí uno empezaba a hablar desde un diálogo súper ameno, y que finalmente uno va viendo que muchas de las construcciones identitarias están mucho más dadas en colectivos religiosos comunitarios, a veces a partir de los preconceptos o de nociones que no están desentrañadas, ¿no? De la gente la falta de diálogo también, de sentarse a hablar con personas creyentes en otras religiones. Puntualmente creo que el diálogo judío-cristiano está bastante más entablado. El diálogo islámico-cristiano está mucho menos entablado. Por lo menos en algunos círculos donde a mí me ha tocado pastorear, está mucho más distante, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho ambas exposiciones. Voy a usar los minutos que me quedaron. O sea, vos hablás de este cristianismo sionista desde la teología, y otra de las líneas que yo había pensado para esta exposición era un poco como a lo que planteaba al inicio, ¿no? Como empezar al revés, como ver cómo se enseña historia antigua y después analizar cómo se estudia el mismo episodio
desde la arqueología, ¿no? O sea, o qué tiene para decir la arqueología sobre aquellos episodios o ese marco espacio-temporal en el que se ubicarían esos relatos, ¿no? Y una de las cuestiones, así haciendo como el repaso, como el estado de la cuestión sobre el estudio de esas coordenadas espaciotemporales, muestra cómo se fue abandonando el discurso, o sea, como el intento de recuperar ese relato, ¿no? Desde la evidencia arqueológica, porque es imposible. O sea, nada, o sea, el éxodo, todo eso, no hay como ningún tipo de anclaje material o cuestión, prueba que siquiera se aproxime a la verificación histórica de ese relato. Y recién, o sea, si bien es como que se fue abandonando, vos ves como desde fines del siglo XIX hasta ahora es como todo el carbono 14, o sea, todos los nuevos hallazgos van en detrimento de confirmar lo que el relato bíblico decía, pero en los últimos años hay un incremento de la presencia de académicos cristianos sionistas que recuperan aquella lectura tipo lineal, como esto fue un relato y esto lo podemos encontrar, o sea, como es un paso más allá del maximalismo bíblico, ¿no? O sea, hay arqueólogos que son maximalistas porque es como que usan la Biblia para prospectar el territorio e ir a buscar las pruebas materiales que verifiquen esos relatos, y están los que están un paso más allá, que son estos arqueólogos cristianos sionistas, que directamente, como cualquier cosa que encuentren, van a decir estas murallas, no sé, no importa, ¿no? O sea, cómo después lo... Así que esa convergencia entre cristianismo y sionismo es tipo, no sé, el paroxismo no sé, del impulso colonizador. No sé si existe algo más eh, imperialista, no sé. Así que, bueno. Gracias, Bárbara. Excelente. Belén. Sí, sí, me quedaba pensando en tantas cosas. Me encantó escucharlos. Aprendo un montón. Simplemente quería dejar en claro cómo pensar la colonización como un fenómeno constante, ¿no? Como un fenómeno constante y que es imposible que no haya fraccionado y modificado a las religiones, todas ellas, en la región y en Palestina, y fundamentalmente dar cuenta de esto, ¿no? Yo mencionaba los episodios tanto como del 48, de la Intifada y del 2006, ¿no? Que llega Hamas, y esta división, ¿no? Esta fracción, primero crear en el mundo árabe islámico, después de la Segunda Guerra Mundial, las ideas secularistas del panarabismo como pensamiento político y como movimiento político que defienda la región, el fracaso de eso, de ese pensamiento, el fracaso y la fractura de ese pensamiento, esa idea como, ¿no? Postcolonial, porque justamente es en el periodo postcolonial, pero el periodo postcolonial de todo el mundo árabe islámico menos Palestina, porque Palestina continúa en colonización. No podemos hablar de momento postcolonial porque Palestina es colonización, es fractura, es genocidio y es masacre actualmente, y es desplazamiento forzado de personas. Y cómo esta colonización llega para forzar y forzar una y otra vez esta fractura y generar este arrinconamiento constante hacia los fundamentalismos, ¿no? Que es hacia los fundamentalismos religiosos de todas las partes. El Islam, todos los movimientos islámicos, justamente esto quería mencionar, ¿no? Que
el inicio de lo que se considera en literatura, ¿no? En estudios teóricos como Islam político, es en 1920, ¿no? Inicia, no hay un periodo anterior. El Islam es la religión más moderna de las tres religiones monoteístas, y en su historia, en toda la historia, desde el Islam medieval hasta el Islam actual, no había esta creación del Islam político, de un partido político con conceptos islámicos, no estaba en el mundo islámico. No existía fundamentalmente como lo entendemos en la modernidad. En la historia del Islam no existe esto. En la historia del Islam esto es algo absolutamente moderno. Llega primero con la colonización europea en la región, y lo que modifica esa colonización para todo el mundo islámico, y después llega con la colonización israelí sobre Palestina, ¿no? Y esta fractura, y sobre todo dejar como una gran pregunta, porque sé que tengo que cortar, que es, ¿quién se beneficia entre la disputa constante de la OLP y Hamas, ¿no? ¿Quién se beneficia en generar esa dicotomía y esa lucha entre esos dos liderazgos? ¿Y quién se beneficia, qué poder se beneficia con desestabilizar a todos sus grandes líderes, ¿no? Entender, Palestina es el pueblo que más población de líderes, de presos políticos tiene, de las torturas, de presos a menores, de las cárceles, y no es de ahora, no es del 7 de octubre del 2023. Esto no inició el 7 de octubre del 2023, el genocidio del pueblo palestino inició hace muchísimos años, inició inclusive el desplazamiento y la desarabización de la zona de la Palestina histórica, inicia muchísimo antes de 1948, y hay tantísimos historiadores que lo pueden mencionar, que lo mencionan, lo dicen, y son también silenciados por la gran censura sionista internacional. Entonces, bueno, quería dejar este concepto. Muchas gracias, Belén. Bueno, no sé si ahí hay preguntas del público, ahí está Pablo levantando las preguntas. Si hay alguna cuestión a compartir, aprovechando a los expositores, expositoras. Mientras tanto, bueno, a mí me surgían, bueno, muchas preguntas también desde el desconocimiento. Los temas que traen ilustran muchísimo, ¿no? Y algunas cuestiones, esto que trae Bárbara me parece clave, ¿no? La narrativa religiosa instrumentalizada en términos liberadores o en términos opresivos, ¿no? Ahí hay una clave que apareció. Ahí uno se pregunta en qué medida, cómo juega la instrumentalización colonial, ¿no? De si toda religión o toda clave puede ser utilizada o es utilizada en clave de encubrimiento del otro, de negación del otro, ¿no? En una clave colonial, ¿no? Por otra parte, también me parece muy interesante esto que trae Iván de desentrañar la argumentación del sionismo cristiano, y me preguntaba en qué medida el sionismo cristiano resignifica o es un desplazamiento de toda esa argumentación que tuvo el cristianismo católico a la hora de justificar las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Si eso ha sido desplazado del ideario o hay algo que reaparece en ese sionismo cristiano que no es de ocupación territorial directa, sino que es de legitimación, en todo caso, del sionismo territorial representado por el Estado de Israel, ¿no? Por otra parte, pienso esto que trae también Belén, ¿no? Me preguntaba acerca ella trajo algunos elementos para entender el desplazamiento del panarabismo en relación al Islam político, ¿no? Cómo gana terreno a la hora de construir la resistencia. Pero bueno, cómo leer el fracaso del panarabismo
y cómo leer también en clave de los momentos en donde el Levante tuvo que confrontar directamente con Occidente, con Europa, eh, eh, de qué narrativas se echó mano para aglutinar, un poco en diálogo con esto que traía también Bárbara del aglutinador del sionismo en términos de la religión, cuál ha sido los aglutinadores históricos en distintos momentos que las poblaciones del Levante encontraron a la hora de repeler al invasor europeo, ¿no? Y pensar esto, ¿no? Si el panarabismo tuvo que ver con un diálogo con Europa también, demostrar una posibilidad árabe moderna, ¿no? Esta modernización de los movimientos políticos en el mundo árabe, o en qué medida es algo que realmente fracasó frente a las luchas y relaciones de poder y se dio paso al Islam político, ¿no? Y finalmente tenía también me despertó una pregunta de si un poco a partir de lo que fuimos conversando, Israel podría ser visto como un último capítulo en la escena moderna colonial, ¿no? Si es el último gran ejemplo, ¿no? De un proyecto colonial en clave moderna, o si en realidad nos permite avisorar un nuevo escenario, ¿no? En donde se genera un mix nuevo, ¿no? Del tecnocapitalismo con este mesianismo o una clave ahí de utilización bíblica a la hora de justificar avances territoriales, construcción de poder, etcétera, ¿no? En nuevos escenarios geopolíticos y civilizatorios, ¿no? Si es el último capítulo o el primer capítulo, es difícil decirlo, pero bueno, me disparaba eso, ¿no? Estamos frente a qué significa el Estado de Israel hoy frente a la condición humana, ¿no? Del proyecto moderno colonial. Hay que responder eso, porque Lo traigo como elementos no, no, ahí. es que sí, porque es un desquicio por donde lo veas, es contradictorio. O sea, es difícil o sea, es como imposible eh, de conceptualizarlo en términos lógicos, y no solo lógicos, sino de los que hemos aprendido dentro de la propia matriz occidental, ¿no? Racional, bueno, laica. Entonces, claro, es una gran contradicción porque por un lado esto que decís, es el último Estado nacional que se está construyendo, que se está constituyendo, que se está autolegitimando, que está incurriendo en las mismas prácticas que incurrieron estados que se formaron hace más de 200 años y que bueno, en su momento no había gente como para observar eso y decir qué calamidad. Ahora, digamos, nos está pasando y nos interpela, como vos decís, en nuestra condición humana y estamos viendo o sea, lo mismo y algo nuevo también en relación con esas experiencias de las que nosotros mismos somos herederos y hemos sido socializados en el marco de esa experiencia. Y sí, la otra cuestión, digamos, de esta, bueno, a mí me toca muy en lo personal, ¿no? Como la cuestión de ese chantaje, de esa retórica inasible de, bueno, ser la luminaria democrática, racional y civilizada en el Medio Oriente bárbaro y sin embargo ser una etnocracia, un Estado, bueno, racista, ¿no? Como para empezar a hablar, ¿no? En nombre de una instancia metafísica superior que algunos dicen Dios, algunos dicen aparte con los mismos significantes, ¿no? Ni siquiera para el propio pueblo judío, Estado de Israel, Dios, judaísmo, quiere decir lo mismo. Así que es todo o sea, es todo un universo de contradicciones que, digo, solo, qué sé yo, no sé.
Bien, Bárbara. No puedo ni siquiera concluir la oración, pero bueno, sí. Bueno, a ver, Iván, hay preguntas, pero hagamos hoy una rondita rápida. Iván y Belén después. ¿Hasta qué Sobre, punto fiable decía? sobre un poco las devoluciones que vos hiciste, Diego, sería. Yo creo que. De lo que quieran. No, no, no. Ah, bueno, está bien, está Porque bien, ahí está no, bien. ahora sí hay una pregunta, pero de lo que tengas ganas de sumar. Sí, me quedé con eso último que trajiste. Me pareció que también me da muchas ganas de entrar en lo de las cruzadas y me da muchas ganas de entrar, pero es un capítulo aparte. Lo de las A mí cruzadas y todo lo también. que tiene que ver con lo que fue la Santa Inquisición para la recta doctrina en tiempos medievales, que fue realmente una aberración humana, basada en muchos preceptos que hoy fundamentan justamente el sionismo cristiano, ¿no? Y la cantidad de. O sea, hay muchos episodios, muchísimos episodios, donde la apropiación de los textos sagrados cristianos, con una única interpretación, que era la única que valía, terminó justificando eh, cantidad de cosas que son, bueno, capítulos muy oscuros de la historia, ¿no? En general, de nuestra humanidad. La verdad que lamentablemente, de hecho el cristianismo nace así. El origen del cristianismo, cuando el movimiento de Jesús deja de ser el movimiento de los caminantes y pasa a ser una institución, y Constantino decide decir, bueno, es una religión oficial, lo hace a partir de una apropiación cultural, ¿no? No era la religión oficial del imperio bizantino, sino una más. Pero bueno, la verdad que ahí hay tanto que no sé si da para entrar así y dar un par de vistazos y nada más, pero sí creo que es re interesante que lo que yo dije te haya hecho pensar en eso, quiere decir que cumplió su misión. A mí, con respecto a la pregunta que traes sobre si es el último capítulo o el primero, la verdad es que me desconcierta un poco a veces mirar el mundo. De lo que estoy seguro es que es demasiado largo ese capítulo, que está siendo demasiado largo. Que es un capítulo que eh, lamentablemente la parte más, digamos, que a mí por lo menos me genera más tristeza es ver como cada vez es más evidente lo que hace Israel, que cada vez es más evidente lo que le pasa a Palestina, eh, y sigue sin haber grandes hechos significativos que uno diga, bueno, ahora sí, ahora esto, digamos, empieza a cambiar, uno ve algo distinto. Y eso muchas veces termina siendo un golpe anímico muy duro, lo cual no quiere decir que uno tenga que bajar los brazos, ni mucho menos. Los palestinos son los primeros en enseñarnos eso. Nosotros cuando hacemos el voluntariado nos dicen vayan y cuenten, y es lo mismo que decía Jesús, básicamente, cuando le preguntaban si era el Mesías, bueno, vayan y cuenten lo que están viendo. Y los palestinos te piden eso. ¿Qué podemos hacer por ustedes? Vayan y cuenten, que no quede acá. Y Mm, siempre cuento en los testimonios que doy cuando me toca hablar sobre mi experiencia allá, cuando hablo en nombre del PEAPI, es contar mi última experiencia en el checkpoint. Nosotros íbamos todos los días a las 4 de la mañana hasta las 8 por lo menos, que es el mayor tránsito de gente que pasa de Belén y de Hebrón para Jerusalén, trabajadores, mujeres, niños, ancianos, etcétera. Y no nos tocaba estar todos los días a todos, pero por lo menos 2 o 3 veces por semana te tocaban con diferentes parejas, éramos 5 y nos turnábamos. Y mi último checkpoint fue el más tremendo de todo, fue donde vi las cosas más horribles de los 3 meses. Y fue la única vez que rompí en llanto ahí, porque uno supuestamente tiene que estar como, bueno, medianamente, qué sé yo, estable para ayudar a resolver cosas, ¿no? Y para registrar todas las violaciones de derechos humanos que uno ve ahí, después anotarlas y reportarlas. Y la verdad es que me quebré de todo lo que vi. Y un palestino me agarró así de los hombros, me abrazó y me dijo, don't give up, Habibi, que no me rinda. Y yo me iba al otro día. Y él se queda ahí, ¿no? La gente se queda ahí todos los días, ese mismo checkpoint. Entonces me parece a mí que, no sé si es el último capítulo, si es el primero de algo nuevo. eh, Solo espero que pronto empecemos a ver que es un capítulo que termina, ¿no? mm. Gracias, Iván. Belén. Em, Quisiera mencionar la base estructural
porque todo inicia con las ideas y con las palabras y las definiciones. Y esto es un profundo racismo, un racismo profundo, estructural, que no es nuevo. Es una supremacía racial fundamentada por Occidente desde hace muchísimos años, y el trato vejatorio hacia las personas de identidad palestina, el estado de apartheid en el que viven constantemente, en el que justamente la ley que no tienen unos ciudadanos y la ley que tienen otros a pocos metros de distancia viviendo unos de otros, hace que se pueda cuestionar absolutamente por todas las leyes que construimos a nivel internacional en este último siglo, la idea que se vende como democracia de Medio Oriente, ¿no? Una democracia que está, una democracia entre comillas, está basada en el apartheid, en el genocidio, en el terrorismo, en la violencia absoluta y sistemática, y en un plan de exterminio claro hacia una población en detrimento de otra. Y quiero también mencionar la cuestión del papel internacional, de cómo se habla o no en el mundo internacional, de qué se menciona, y particularmente quisiera mencionar de lo que sucede en Argentina, lo que se ve en la prensa internacional en Argentina, de lo que se ve y la diferencia de cómo se tratan estos temas en Argentina y en el resto del mundo. Yo no estoy viviendo en Argentina en este momento, no vivo en Argentina hace 3 años, y en España, por ejemplo, esto se trata de otra manera. Lo que se vive en Argentina y lo que se escucha, lo que se lee en los periódicos en Argentina es una cosa muy poco objetiva, verdaderamente, para decirlo en términos, que estamos como en términos un poco más académicos. Y cuando en la prensa internacional, cuando se intenta tocar estos temas, obviamente es muy claro, o se deja muy claro desde qué paraguas y de bajo qué teoría se habla para defender una postura o la otra, algo que me parece inclusive un poco más, no lo al menos justo, ¿no? Para decir, lo que sucede en Argentina es una cosa muy particular con el lobby sionista que hay, no tengo miedo de decirlo, y toda la amenaza y la persecución hacia otras voces. Y eso me parece absolutamente peligroso como generación, como personas de investigadores, como personas, incluso toda la persecución que están teniendo las universidades a nivel internacional, la persecución que están teniendo grandes centros de estudio internacionales que tienen muchísimo más presupuesto que los nuestros en Argentina, como centros de estudio muy importantes en Estados Unidos, que están denunciando absolutamente las persecuciones. Y es peligroso que se censuren las voces, es absolutamente peligroso, y creo que la cuestión palestina y la causa palestina es parte de, yo creo fundamentalmente que estamos retrocediendo 100 años de historia y de humanidad, y que estamos volviendo al periodo prefascista de los años de yo creo que estamos en 1925 y no en 2025 cuando hablamos en el momento histórico en el que estamos. Y en este contexto me parece fundamental estos espacios, y me parece fundamental poder sostener la resistencia de nuestras voces y de nuestras ideas, porque es la muerte intelectual, la muerte de la causa palestina, es la muerte de los principios en los que creímos hasta ahora.
¿no? De las bases en las que nos educamos, de las bases de la construcción. Entonces, más allá de los detalles del Islam, de una cuestión bíblica, o sea, como que es algo que creo que ya a este punto ha trascendido en todos los ángulos posibles, en donde vemos imágenes y no nos... o sea, estamos desde octubre del 2023 viendo las imágenes más aterradoras en vivo y, y ya no sucede, o sea, y lo que sucede es nada, y veo sobre todo gente en Argentina con, y generaciones inclusive más chicas que yo, y supuestamente progresistas selectivos. Y eso me preocupa fundamentalmente, que el progresismo ahora es selectivo, porque para unas cosas es, pero para la causa palestina no. Entonces, ese giro, esa tuerca y eso que molesta tanto de hablar sobre Palestina y sobre los palestinos, sobre los cuerpos de los palestinos, sobre los cuerpos de las mujeres palestinas, eh, sobre cómo se utiliza los cuerpos de las mujeres palestinas como arma de guerra, como se sigue utilizando lo mismo hace más de 77 años sobre el pueblo palestino, sí, nos enseña humanidad, nos enseña vida, y nos enseña a que en serio hay que seguir luchando desde el ángulo de la vida que nos toque, desde la palabra, desde la escritura, desde la acción, o simplemente desde la mesa de un bar, pero poder hablarlo con tus amigos. Esto me parece fundamental sostenerlo porque es el oxígeno en donde nos tenemos que mover. Gracias. Belén, bueno, muchas gracias. Las cosas que trajiste son las que también hay que decir. Había, en realidad, lo que trae Belén es casi un cierre, pero hay preguntas. A ver, Alguien quizás... respondió una pregunta que habían hecho en el chat sobre la arqueología bíblica y precisando que arqueología bíblica es un segmento muy específico, muy particular, que es eso. El lema era la Biblia en una mano y la pala en la otra. Entonces era como el mapeo del territorio para verificar esos relatos. El referente principal es Albright, y en este momento, digamos, no hay tal cosa como arqueología bíblica, pero bueno, si te interesa, Daniel, ¿no? Sí, Te sí, sugiero ese libro de Finkelstein y Silverman, donde hablan de la historia de la arqueología y bueno, del estado. Es un poco un libro de síntesis que en este momento es un poco el promedio de lo que se dice respecto de la arqueología en Israel-Palestina. bien. Hay otras preguntas que les pedimos que las escriban, por favor. Algo más que decir sobre, por ahí me sumo ahí a lo de Bárbara. Nosotros desde el mundo más de la teología también, cuando nos centramos en la investigación en el área de Biblia, nos toca leer algunos artículos de arqueología bíblica. Por ello generaría la distinción entre, digamos, lo que estudia la arqueología bíblica puntualmente o lo que intenta, todo lo que dijo Bárbara está, o sea, mejor explicado que eso y tan sintético no lo van a encontrar en ninguna parte, pero hay que diferenciar, para mí, lo que encuentra la arqueología bíblica que puede servir de insumo para la investigación y para desarrollos de investigación bíblica puntuales, de cómo se utiliza políticamente lo que se encuentra. Que me parece que hay una cuestión también importante que trazar. Mi investigación, por ejemplo, es sobre un culto, sobre una diosa que era la consorte de Yahvé, que sería el dios del Antiguo Testamento. Para la tradición de fe cristiana es el mismo Dios, pero bueno, nosotros a la hora de estudiar el Antiguo Testamento hablamos de Yahvé, y la consorte, que durante mucho tiempo tuvo mucho lugar en todo lo que es
las tribus del Israel bíblico. Bueno, hay pruebas, o sea, están en los textos, pero siempre se pensó que estaba simplemente en los textos. Bueno, se empezaron a encontrar pruebas arqueológicas de la existencia de ese culto. No solo de la existencia, sino de la legitimidad que tuvo, porque se encontraron bueno, ella es entrar en otro tema. Pero es re interesante eso. Hay cosas que a la arqueología bíblica le permitieron generar rumbos, o sea, que por ejemplo el monoteísmo no fue siempre tal. En algún momento se inclinó hacia una monolatría, pero había una diosa que fue radicada, hubo varias, pero hubo una nativa, que fue esta diosa, la diosa Yerá. Bueno, es muy interesante todo lo que tiene que ver con eso. Y la arqueología bíblica lo permitió. Esto se publicó en Biblical Archaeology Review, que es una Biblia, sí, es casi una Biblia, una revista de arqueología bíblica muy buena, que la recomiendo mucho. Ahí están las cosas que van encontrando, las van publicando ahí. Pero el gran problema es cómo el Estado de Israel empieza a tomar muchas de estas cosas y algunas, como decía Bárbara, le aplican el carbono 14 y parece que le siguen aplicando para ver qué encuentra y no encuentran nada, porque quieren agarrar una chatarra chiquitita para decir a veces este pedacito justifica el templo de Salomón en tal lugar y por lo tanto, o tal cuestión de la torre de David y por lo tanto esto ya era Israel y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces, la utilización política de la arqueología bíblica, la mala utilización política de la arqueología bíblica, descontextualizada, sacada también del ámbito de la investigación bíblica, es lo que trae mucha confusión y lo que es muy problemático. Bien, Iván. Hay unas preguntas. Pablo, ¿querés leerlas? Porque no sé, hay varias. Yo leí una que viene hacia mí sobre un museo en Madrid sobre exhibiciones religiosas bastante compleja, dice, y completa en torno a la cuestión judía. No, verdaderamente no conozco, no sé, no lo escuché, tal vez, o sea, sé que... Aparte, ¿cuál sería la cuestión judía? Claro, porque no... Preguntaría eso. ¿A qué? O sea, la cuestión judía, no sé. Disculpa, voy a hacer el comentario. Yo viví en Madrid en varias oportunidades, en ocasión de mi tesis de doctorado y otras cosas. Y hay un museo en las cercanías de Madrid, ya que vos vivís en España ahora, que hacen exhibiciones sobre cuestiones religiosas. No solo, yo tengo una formación católica de primaria y secundaria, no sobre musulmanes o judíos. No me formé en cuestiones religiosas, yo soy licenciada en psicología y doctora en ciencias sociales y profesora en educación media y superior en psicología. Pero ya que estás en España, podés averiguar por el archivo que hay, creo que es en Alcalá de Henares, que está muy cerca de Madrid, que es cercanía, si no me equivoco es Alcalá de Henares. Yo fui en el 2006, tienen un archivo bastante importante sobre toda la cuestión de la diversidad religiosa. Te puede ser útil para tus trabajos y tus cuestiones. Yo la cuestión palestina no la trabajé nunca, tampoco la cuestión judía, pero tengo un libro de hace muchos años que me recomendaron, que no sé si lo ven, no sé si me ven ustedes. Sí, te vemos, pero el libro... Estamos viendo, el libro no. Bueno, el libro se llama El genocidio como práctica social, entre el nazismo y la experiencia argentina, es de Daniel Feresten. Sí. Es un libro viejísimo del Fondo de Cultura Económica. Tiene muchos años, es del 2007. Excelente. Pero también les puede ser interesante porque era lo que Diego empezó encabezando la conversación. No sé, me parece que son distintos temas, a mí me resultan todos interesantes. Yo estoy trabajando en la relación que hay entre estética, política y religión, pero me centro más en cuestiones que tienen que ver con lo estético, con el arte, con la cultura, pero trabajé dimensiones políticas también en su momento. No así las cuestiones religiosas, he indagado mucho, así que me resulta muy interesante y agradezco la invitación. Muchas gracias. Ahí había otra pregunta, Pablo. No. Estamos... No. Bueno, en el chat no. En el chat no. Bueno, no, lo que obviamente lo que
podemos hacer es ahí, quienes quieran seguir en contacto con los expositores, con las expositoras, quien quiera ahí socializar el contacto para hacerlo por Sí, privado. Nosotros va a estar disponible la charla para los que preguntaban en el canal del instituto. También están las charlas anteriores disponibles, los encuentros y actividades anteriores que les comentaba. Y ya iríamos cerrando. Si les parece, si no hay ninguna otra cuestión, quería darle la palabra a Martín Unzué, el director del instituto, que ahora sí está, ahora sí lo tenemos, antes estaba con algunas dificultades. Martín, ¿estás por ahí? Tarde. Bueno, muy breve. En primer lugar, quería agradecer la actividad y la serie de actividades que estuviste organizando. Creo que es muy importante poder discutir estos temas de tanta coyuntura, pero además es muy importante poder mostrar que en la universidad pública no hay temas que no puedan discutir. Y no es algo menor, porque como recién estaba planteando Belén, tenemos muchas universidades de países supuestamente desarrollados, donde hay temas que se censuran, hay temas que se prohíben, hay coerción nacional para que determinados temas no se traten. Bueno, nos parece que este ciclo que se ha organizado y que Diego se puso al hombro con Pablo, es realmente una muestra de que nuestra universidad puede discutir todos estos temas. Bárbara decía hace un rato también, ¿no?, que a veces las cuestiones religiosas están fuera de agenda en las universidades. Bueno, esto también demuestra que también podemos discutir cuestiones religiosas, escuchar, aprender, y en ese sentido, bueno, tanto la intervención de Bárbara como la de Iván y la de Belén, parece que han hecho un gran aporte esta tarde. Así que simplemente agradecer por el espacio, por la organización del evento y felicitarlas y felicitarlas. Y me disculpo que al principio estaba sin conexión, pero hoy fue un día complicado y me agarró en el camino. Gracias, Martín. Muchas gracias. Bueno, es agradecerles a todos, a todas. Vamos a seguir proponiendo este tipo de actividades. Contamos con ustedes para mantener este espacio y estas instancias. Y volverle a agradecer a Martín también que abre el instituto y en un compromiso con estos temas. también sí, disponibilidad total para encuentros presenciales. Así que si quieren, yo supongo que podemos apalabrarnos para a continuar una especie de conversatorio en otras instancias, porque ahí veo que por ahí surgen preguntas y bueno, está bueno también, me pliego a esto, ¿no? A esta intención de hacer circular ideas y palabras, bueno, en estos espacios. Bien, Bárbara, excelente. Bueno, ahí tendríamos que esperar también que venga Belén. En algún momento nos vendrá a visitar para estar en presencia también. Si no, podemos ver también de facilitar alguna conexión online. Tengo que terminar la tesis todavía. Bien, bueno. Esperaremos también esa tesis. En algún momento podés compartirla con nosotros también en alguna instancia. Bueno, agradecerles una vez más. Buenas noches. Buenas noches.